Y esta mañana hemos titulado el mensaje La majestad de nuestro Dios. Estamos hablando sobre lo que conocemos de Dios. Esa es nuestra serie de sermones. Así que esta mañana vamos a hablar sobre la majestad de nuestro Dios. Ese es un tema fabuloso, es un tema inmenso. Y voy a empezar diciendo que a mí me preocupa un poco la tendencia que la iglesia cristiana está teniendo en estos días. Y cuando digo la iglesia cristiana, yo creo que incluye nuestra iglesia también. Y la tendencia en nuestros días es que a nosotros nos gusta, nos encanta que nos prediquen mensajes de autoayuda. Nos encanta venir a la iglesia a oír un mensaje en el que se nos presenta a Dios como al servicio de nosotros, como que Dios está al servicio de nuestras necesidades. Se predica a un Dios personal y tan personal que nos entiende, que nos acompaña, que nos levanta, como un Dios a la medida de nosotros. Un Dios que está llorando con nosotros, que está sintiendo lo que nosotros sentimos. Y esto es cierto, porque esto no es mentira, esto es cierto. El peligro es presentar a un Dios que tiene solo ese lado, esa característica personal al servicio de nosotros, y obviar la grandeza y la majestad de Dios. Y ese es el peligro que hay en la iglesia cristiana. La gente viene y si nosotros le hablamos de 3 pasos para que te hagas rico, la gente feliz que le dimos un mensaje de cómo solucionar sus problemas económicos. 3 pasos para solucionar tu tristeza. 3 pasos para que tu mujer te quiera, para que te haga caso. 3 pasos para salir de la depresión, etcétera. Y empezamos a predicar sermones así, y la iglesia está feliz, sale feliz del culto. Mire, hoy sí me habló el Señor a mi necesidad, lo que yo quería. Ese es el Dios personal que nos gusta en la iglesia, y es un Dios de consumo, un Dios del que se oye. Usted va a internet y escucha cualquier cantidad de predicaciones en esa misma línea, en esa misma dirección. Pero el peligro es que hagamos a ese Dios tan personal que sea hasta débil, que sea hasta un ser limitado, hasta un ser poco efectivo, un ser casi humano como nosotros, y obviemos la grandeza y la majestad de Dios. Ese es el peligro. Ahora, ¿qué es la majestad de Dios según la podemos entender en la palabra? Hay muchas palabras, pero voy a mencionar 3 así rapidito, 3 palabras del original. Gaón implica excelencia y poder. Cuando, por ejemplo, la Biblia dice Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Cuando uno oye eso, cuando uno lee eso, dice: qué grandeza, qué poder. Y dice Jehová reina, no es que se le ha salido del control, Jehová reina. Pero la otra palabra es Hod, y Hod significa grandeza, tiene que ver con la apariencia, con la imponencia de Dios. Si uno puede imaginarse a Dios, su grandeza, su belleza, su gracia, su gloria, su honor, y ahí dice
Job 37:22b, en Dios hay una majestad terrible, o sea, que es como que no puede uno como ser humano comprender esa majestad. Y la otra palabra es Adar, y Adar, con H, Adar, habla de magnificencia, de grandeza, de adorno, de honor. El Salmo 21:15 dice: grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Hablando de Jesús ahí. Entonces, la majestad. Ahora, el diablo va a intentar minimizar la majestad de Dios. Una de las tretas del enemigo, una de las cosas que el diablo va a hacer siempre es tratar de disminuir la majestad y la grandeza de Dios, el poder, el control, el dominio, la verdad y todo lo que Dios es. El diablo va desde el principio. ¿Se acuerda cuando la serpiente llegó y le dijo a Eva: con que Dios ha dicho que si comes del árbol prohibido vas a morir? No, Dios sabe que no vas a morir, sino que van a ser abiertos vuestros ojos y que vas a saber. La serpiente le está diciendo a Eva: Dios está equivocado, Dios no tiene toda la verdad, Dios no tiene todo el control, Dios no tiene toda la sabiduría. Así que el diablo lo va a hacer, y lo hace a través de muchas formas. Le quiero mencionar un par de formas. La posmodernidad, por ejemplo, es un instrumento del diablo. Cuando hablamos de la posmodernidad, que es una filosofía, una manera de pensamiento ya después de la modernidad, tienen la idea de exaltar al hombre por encima de todo, pero minimizar el concepto de Dios. La posmodernidad pone al hombre por encima de cualquier cosa, el hombre por el hombre. El hombre es un Dios, el hombre es capaz de todo, el hombre puede crear lo que Dios ha creado, puede hacer todo, puede reinventar. Pero el concepto de Dios baja, porque nos suben a nosotros, suben al hombre a una posición de altura y bajan a Dios a la posición nuestra. Y ese es el famoso pensamiento posmoderno. Pero también lo puede hacer a través de la presión que sentimos nosotros, porque, hermano, de veras yo también la siento. Yo vengo aquí esta mañana y me pongo a predicar: yo te quiero enseñar cómo conquistar al hombre de tu vida. Dios me dijo que mires a un muchacho que vino hoy de camisa negra. Dios me lo dijo. Y míralo, tú anoche estabas orando por ese. Y empiezo a decirle cosas así, y la gente se va emocionada, pero porque somos débiles de mente. O sea, nos tragamos cositas así, basuritas. Pero, hermano, si yo me pongo a hablar de la majestad de Dios, la gente se empieza a dormir. A la gente no le interesa si Dios es grande o es chiquito. Pero yo espero que esta mañana la gente que está aquí sí tenga interés en conocer a su Dios, en conocer, en acercarse a la majestad de Dios. Y bueno, puede hacerlo a través de muchas formas. Pero ¿cómo la Biblia nos habla de la majestad de Dios? Porque es que el punto es, yo empecé diciendo que hay un Dios personal, pero también es un Dios majestuoso. Entonces, ¿cómo hace Dios? ¿Cómo hace la Biblia para que esas dos características de Dios no se pierdan? Y la Biblia justamente tiene el cuidado de mostrarnos, sí, nos muestra un Dios personal, lleno de mansedumbre, lleno de ternura, lleno de benevolencia, lleno de paciencia, lleno de compasión. Pero oiga esto, pero nunca pierde de vista su majestad. Y podemos ir por la Biblia encontrando esas cosas. Entonces, este es un concepto, un principio en la Biblia, que aunque Dios pueda ser un Dios personal, nunca debemos perder desde la perspectiva bíblica su majestad. El concepto de la majestad, de la grandeza de Dios. Y eso se vuelve complicado, porque entonces, por ejemplo, ¿cómo hace uno para entender que Dios
es un Dios personal y está aquí. Es un chero y nosotros bailamos con Él. ¡Ay! Y empezamos a hacer cosas aquí porque Él es un Dios personal, pero también es un Dios majestuoso, que merece reverencia, que merece adoración. ¿Qué es lo más fuerte? En la Biblia están las dos cosas. En la Biblia está la personalidad de Dios, el acompañamiento de Dios, pero también la majestad. Por ejemplo, un Dios personal es un Dios que, según la Biblia, le trae a Adán los animales para que les ponga nombre. Empezamos desde Génesis y podemos llegar hasta Apocalipsis viendo eso. Se para en el jardín y llama a Adán y habla con él. Un Dios que baja del cielo solo para enterarse de lo que están haciendo sus criaturas. Es un Dios personal, un Dios que se entristece hasta el punto de que los seres humanos de los seres humanos que ha creado, hasta que se arrepiente de haberlos creado. Es un Dios tan personal que desciende Él, que envía del cielo a su Hijo, y su Hijo viene a la tierra y está aquí y vive en medio de nosotros, hace su morada en medio de nosotros. Es tan personal, pero tan personal que tenemos que verlo como alguien que tiene características personales. Como dijo alguien, no es un principio cósmico, impersonal e indiferente, sino que es un ser viviente, una persona pensante, una persona que siente, una persona que le duele el mal y aprueba el bien. Es Dios personal, pero también, hermanos, es un Dios majestuoso. Es un Dios majestuoso, dice: Jehová reina, se viste de majestad, firme es tu trono desde la antigüedad. Pedro, cuando escribe las cartas y recuerda la transfiguración, dice que vimos con nuestros propios ojos su majestad. Y cuando él vio la gloria de Dios, vio la majestad de Dios, dice que ellos cayeron de rodillas ante la gloria de Dios y la majestad de Dios y dijeron: Dios, bueno es que hagamos una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Queremos quedarnos aquí, esto es tan glorioso. Cuando alguien puede tener una experiencia de la majestad de Dios, no quiere ir a ningún lado. ¿Qué pasatiempos ni qué cosa puede haber más grande que eso? No hay, sencillamente no hay. Así que Jehová, la Biblia lo presenta también como Dios grande, como Rey grande. Salmo 95, 3. Adoremos y postrémonos, 3, 6. Todo ese salmo es interesante. Adoremos y postrémonos ante Él, ante su majestad. O sea, tenemos que entender entonces, hermanos, que nuestro Dios es un Dios que puede ser tan personal como que camine con nosotros en nuestras tristezas, pero no un Dios tan pequeño, sino también un Dios tan glorioso que Él tiene el dominio y el poder y el control. Y este es un aspecto importante, el que Dios tiene el control, y tiene no solo el control, sino el derecho de controlar. ¿Cuántos creen que Él es el creador? Y si Él es el creador, Él tiene el derecho de gobernar. ¿Están de acuerdo? Y si Él tiene el derecho de gobernar, Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con su creación. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, Él confunde el lenguaje humano en la Torre de Babel y desparrama la grandeza de la Torre de Babel. Él destruye a Sodoma y Gomorra, y Él lo hace porque Él tiene el poder, el dominio, la majestad, el control, el derecho. ¿Cuántos creen que Dios tiene el derecho de matarme ahorita? ¿Cuántos creen que Dios los puede matar a ustedes? ¿Marbeli? Sí, hombre. ¿Y podrías decirle algo porque Él te mate? ¿Tenés derecho de reclamarle? Absolutamente no.
porque Él manda. Entonces cuando aquellas personas empiezan a hablar de Dios y decir, mire, ¿por qué Dios mató a ciudades y mató a niños? ¿Y por qué Dios es así injusto? Porque Dios manda. Dios es majestuoso, Dios es soberano. Él hizo lo que hizo y lo puede hacer como Él quiera. El problema es que cuando el hombre empieza a ver a Dios así, lo que está haciendo es minimizando a Dios y trayendo a Dios a hacerlo un ser personal. Y cuando alguien le diga así, solo dígale: tu mente está volando muy bajo. Tu mente no está volando al nivel de Dios. Tú no comprendes. Eres una hormiga queriendo entender cómo funciona una computadora. Simplemente no puedes. Dios es majestuoso. Ahora, ¿cómo nosotros? Lo que a mí me interesa esta mañana es que los oyentes de la predicación de este día podamos formarnos una idea de la grandeza de Dios a la luz de la palabra. Y hay dos escrituras extensas. No puedo detenerme mucho tiempo en estas escrituras, pero las vamos a leer, estas dos escrituras, y me encantaría que ustedes, hermanos, las lean ahí en su Biblia. Sería bueno que abran la Biblia, no se queden esperando la lectura en las pantallas. Me gustaría que interactúen esta mañana leyendo el Salmo 139, 1. Aquí vamos a aprender en este salmo cómo el salmista medita sobre la majestad de Dios. Y este salmo nos va a ayudar a eliminar pensamientos que nosotros tengamos de Dios y que puedan empequeñecerlo a Él y que son equivocados. La primera cosa que vamos a ver en los versículos, resumiendo por supuesto, es que no podemos escondernos de Dios nunca, jamás. Y esto habla de la majestad de Dios. Mire cómo empieza el salmista a decir: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Qué tremendo lo que dice aquí este salmo. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Paremos hasta ahí, paremos un momento. Lo que el salmista está diciendo, que no podemos escondernos de Dios, que no existe, quizá lo resumimos, no existe lugar en el universo entero, como para decir, ahí yo me puedo esconder de Dios. Yo puedo huir de Dios. No puedes huir de Dios, no te puedes esconder de Dios. Y cuando uno piensa en esto, entonces uno tiene que empezar a vivir conforme a la majestad de Dios. Mire, ¿qué es lo que hace una persona cuando está haciendo algo malo? ¿Qué es lo que hace una persona cuando está haciendo algo malo y quiere esconder lo malo que está haciendo? Por ejemplo,
Si usted está viendo una cosa en el celular que no, quiere ver una cosa en el celular que no es buena, cualquiera que ésta sea, ¿qué es lo primero que hace? Mira para allá, mira para allá, mira para todos lados a ver si no están ahí viéndolo, si no está su mamá, su papá, su novia, su mujer, ¿sí o no? O lo esconde, lo pone así para que la persona está allá y usted está viendo aquí y están hablando. Usted está viendo cualquier cosa mala, está escondiéndolo de esa persona. Lo que deberíamos hacer es ver para arriba o ver para abajo. O sabemos dónde está el Señor, hermano. ¿Cómo puedo esconder yo del Señor lo que estoy haciendo? Y eso muestra la majestad de Dios, porque aquí menciona unos extremos el salmista, unos extremos tremendos que dice, dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano. Si dijeres ciertamente no hay nada que nos pueda esconder de Dios. Dios está en todo lugar y mirando a los hombres lo que están haciendo. Y no solo lo que están haciendo, sino lo que están pensando. ¿Sabe que esta mañana Él está conociendo su pensamiento? ¿Él sabe lo que están pensando? ¿Sabe que antes de que ustedes piensan, Él ya está sabiendo lo que van a pensar? Qué grandeza, qué majestad. Pero también, si Él sabe, también Él tiene un conocimiento profundo de nosotros, que es la segunda cosa. Sigamos leyendo el versículo 13. El versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas. Está hablando del conocimiento que tiene de nosotros. Dios tiene un conocimiento profundo. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí tu cuerpo, de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios dijo cómo iban a ser sus ojos. Los escribió. Dios escribió de ustedes cómo iban a ser y de nosotros. Dios describió: a este lo voy a hacer chiquito, a este lo voy a hacer grande, este lo voy a hacer morenito, ¿de acuerdo? Flaquito, gordito. Si usted tiene un flaquito a su lado, dígale: son bonitos los flacos, las flaquitas, dígale. Y si tiene un gordito también, dígale: las gorditas son hermosas. Son hermosas las gorditas, hermano. Amén. Los negritos, hermano, vamos a ver, ¿quién puede cambiar? ¿Quién puede cambiar el color de su piel? Bueno, hoy los hombres han intentado hacer eso, pero hermano, alguna vez usted se ha puesto a pensar: es que realmente yo sí soy muy negrito. Sí soy negrito, realmente quemadito del sol. Dele gloria a Dios, porque Dios eso lo escribió. Él dijo: lo voy a hacer así, y es por algún propósito del Señor. Amén. Y a los cheles, hermanos, esos cheles, bien cheles, denle gracias a Dios por ser cheles, porque Dios dijo: le voy a hacer el pelo así, las cejas se las voy a hacer así, los ojos, la boca. Él me diseñó. ¿Cómo yo me voy a enojar? ¿Cómo me voy a enojar con Dios por lo que yo soy? Dios, hermano, tiene un conocimiento no solamente de quién soy, sino de lo que soy. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos engañar a Dios? ¿Qué le parece a usted si yo dijera: bueno, yo sí voy a engañar a Dios, me voy a esconder de Dios, voy a cambiar, voy a dejar de hacer lo que Dios dijo que yo fuera? Por ejemplo, hoy que está de moda esto: yo no quiero ser
hombre, me voy a hacer mujer. Que Dios se equivocó. Yo soy una mujer en un cuerpo de hombre. ¿Quiénes son mujeres aquí en cuerpo de hombre? Yo me quiero hacer mujer. Y entonces usted se empieza a inyectar las hormonas femeninas por grandes cantidades y empieza a tener efectos horribles. Pero usted no puede hacerse mujer por más que haga. Usted se puede operar, se puede cambiar sus órganos sexuales, se puede pintar el pelo, se puede pintar los labios, se puede poner aretes, puede usar tacones, pero sus patas siguen siendo cascorvas. Amén, hermano. Es que por más que el hombre intente engañar a Dios, lo que Dios hizo, lo hizo. Él sabe por qué lo hizo. Y cuando hablamos de querer engañar a ese Dios, es una risa el querer engañar a Dios, porque es tan grande, es majestuoso. Es majestuoso. Ahora, el segundo aspecto, la segunda porción que yo quiero que leamos para hablar un poquito de la majestad de Dios. El primero tiene que ver como lo que vimos en el Salmo, que no podemos escondernos de Dios o empequeñecer a Dios. Pero el segundo está en Isaías. Quiero que vayan ahora a Isaías. No podemos compararlo con las fuerzas humanas grandes o las fuerzas que nosotros consideremos grandes. En Isaías 40, yo puedo ver cuando leo Isaías 40, especialmente desde el versículo 12 en adelante, yo puedo ver a Dios como censurándonos o como reclamándonos a nosotros de cómo no podemos ver la majestad de Dios. Y miren Isaías 40. Voy a hacerle algunas preguntas. Una pregunta. ¿Qué cosas en el universo nosotros consideramos como inmensas, como muy grandes? Piense, por ejemplo, el mar. ¿Qué les parece el mar? ¿Cuántos han ido al mar y han contemplado la inmensidad del mar? Miren lo que dice el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién, hermanos? ¿Podrían hacerlo ustedes? ¿Podría usted ir al mar y decir: mar, quiero agarrarte aquí en el hueco de mi mano? Ustedes y yo podemos hacer eso. Y Dios está cuestionando, está censurando, porque no podemos ver la majestad de Él. ¿Cómo es que no la podamos ver? Y Él dice: no puedes, pero yo sí lo puedo hacer. Ahora pasen al versículo 15. He aquí, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿A cuántos de ustedes les parecen grandes las naciones? ¿A quién no le va a parecer grande Miami? ¿A quién no le va a parecer grande El Salvador? Cuando uno mira aquellas grandes ciudades, las grandes metrópolis, uno dice: qué inmenso, qué grande, como todo lo que el hombre ha hecho. Pero mire lo que dice aquí, que son como una gota de agua que cae del cubo. Decir, es una pequeña gota de agua que cae de la esquina, de una esquinita. Y como menudo polvo en las balanzas son estimadas.
cuando uno está pesando algo y el polvito que queda ahí finito abajo en la balanza. Como eso dice que son las grandes naciones. ¿A quiénes le parece grande el mundo, el universo, hermanos? Miren el versículo número 22, vean el 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Esa es la grandeza de mi Dios. El mundo está inmenso. Yo estaba leyendo un dato, el último dato de la ONU sobre los habitantes del mundo. Son aproximadamente 7.500 millones de habitantes, que ha venido creciendo. Desde 2002 eran 3.500 millones y ahora son 7.500 millones. Y la población sigue creciendo y sigue creciendo. Y yo me preguntaba, cuando pensaba en estas cantidades, ¿cuánta actividad producen? ¿Cuánto consumirán? ¿Cuánto gastarán los 7.500 millones? ¿Cuánta inteligencia hay en toda esa cantidad de gente? Y dice aquí la Biblia que Él está parado en el círculo, viendo a los moradores, y los moradores son como langostas, como un hormiguero, que Él lo mira todo. Usted se para arriba y mira un hormiguero. Esa es la comparación que hace de la grandeza, de la majestad de Dios. Otra cosa que a veces consideramos grande nosotros son los hombres. Hay hombres grandes que tienen poder. ¿No es cierto? ¿Quién es el hombre más poderoso de la tierra? Nayib Bukele. No, pero él es algo poderoso. Hace cosas, está haciendo cosas que no hace cualquiera. Pero mire, Donald Trump, dicen que es uno de los hombres más poderosos de la tierra. Se cree que es quizá el más poderoso de la tierra. Ellos con sus leyes, la ONU es poderosa. Con sus leyes pueden hacer sus programas, pueden hacer cosas que uno dice, ¿cómo es posible que puedan hacer lo que están haciendo? Pero dice la Biblia, miren el versículo 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana. No son nada, no son nada. Y dicen algunos que lo que más impacta al hombre, el espectáculo más impactante para el hombre es ver las estrellas, ver el universo en la noche. Dice que cuando, y yo lo he vivido, yo no sé, salga usted una noche cuando el cielo está estrellado y salga y párese y observe la inmensidad de las estrellas. Y uno empieza a ver las estrellas. Son millones de estrellas, y son estrellas que están, según los científicos, a billones de distancia de los hombres. Y uno mira y las estrellas y las ve chiquititas y uno quisiera agarrarlas, pero si una de esas se cae sobre nosotros, con una que se caiga, nos desaparecería. Y cuando nosotros vemos eso, entonces el salmista dice, versículo 26, Isaías dice en el versículo 26, léanlo: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. Mire cómo las llama las estrellas. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él tiene... La Biblia nos da entonces descripciones de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios. Y Isaías lo está haciendo en un sentido de censura. Él está censurando. Quiero que lean por lo menos un par de preguntas más que hace. Vean el versículo 25.
Vean el 25, dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Si ya tenemos esta idea de la grandeza de Dios, ahora él pregunta: ¿a qué me haréis semejante o a qué me compararéis? Dice el santo. Esta pregunta lo que está haciendo es censurando nuestros conceptos cerrados acerca de Dios. ¿Cómo vamos a comparar a Dios? Nuestros conceptos de Dios no son adecuados, dice Dios. No me estén comparando con nada ni con nadie. Cuando alguien compara a Dios con los hombres, el juicio de Dios con el juicio de los hombres, la justicia de Dios con la justicia de los hombres, la santidad de Dios con la santidad de los hombres, nosotros no podemos comparar a Dios. Sencillamente no podemos comparar la inmensidad de Dios con la pequeñez de nosotros. No son lo suficientemente grandes nuestros conceptos. No tenemos en cuenta la realidad de su poder y su sabiduría ilimitada, su grandeza, porque nosotros mismos somos limitados aún para pensar. Nosotros ni siquiera podemos pensar. Nuestra mente es tan débil y tan limitada que no podemos pensar ni imaginarnos todo lo de Dios. No podemos. Somos pequeños ante Dios. Y por eso es que lo único que podemos hacer es pensar en que Dios es como nosotros. Que por qué Dios actúa así, que por qué Dios hace esto, pensando en un Dios como nosotros. Nadie puede pensar en Dios como un hombre, ni siquiera como el más poderoso de la tierra, ni como el más grande de la tierra. Nadie puede, no se puede comparar a Dios. Eso es totalmente imposible, es totalmente imposible. Y luego en el versículo 27, vean el versículo 27, es interesante. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios, y de mi Dios pasó mi juicio? Y este versículo creo yo que lo veíamos la semana pasada, lo leímos la semana pasada, porque estábamos hablando de que a veces la gente se pone a comparar a Dios, pero sinceramente, hermanos, sinceramente, no hay nadie en el mundo, que pueda parecerse a Dios. Y lo que estaba pasando aquí, según esta escritura, según esta palabra, es que los judíos estaban pensando que Dios se había olvidado de ellos. La nación estaba pensando que Dios no estaba siendo justo, que no estaba ayudándoles, que Dios no se había olvidado de sus problemas, como lo pensamos nosotros muchas veces, que Dios nos menospreció, que nosotros no valemos lo suficiente. Pero yo creo, hermanos, que no importa quiénes seamos ni dónde vivamos, debemos tener seguros que Dios nunca nos ha abandonado. No importa que no seamos famosos, pero Dios, y Él dice a Jacob: no te he abandonado, yo estoy contigo, yo te bendigo, pero no te bendigo como una bendición humana, no te acompaño como te acompañará un humano, te acompaño como un Dios grande. Y el versículo 28 dice, otra pregunta: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí está censurando la lentitud de nosotros para aceptar la majestad de Dios.
Y estamos viendo a Dios como un viejito cansado, como alguien que se envejece, como alguien que se termina. Pero Dios es eterno. Dios es eterno. Dios no tiene principio, ni tiene fin, ni se cansa, ni se desfallece, ni se fatiga. Entonces Isaías está cuestionando cómo nos cuesta ver la majestad de Dios. Pero Dios quiera que esta mañana, los que estamos aquí, los que hemos venido a este culto, podamos tener siempre presente la majestad de Dios. Y yo quisiera, a manera de conclusión, a manera de ir terminando este sermón, quisiera preguntarme: ¿en qué nos ayuda el entender la majestad de Dios? ¿Cómo a mí, David, cómo a usted, Roberto, Carlos, María, cómo a usted le ayuda a entender la majestad de Dios? ¿En qué nos ayuda? Y esto podría ser otro sermón, pero yo voy a resumir. Primero, creo yo que debe venir a nosotros un sentido de reverencia. ¿Cuántos quieren tener reverencia hacia ese Dios? Al saber su majestad, ¿cuántos quieren reverenciarlo? Y cuando yo veo a Salomón, ¿quién era Salomón? Un gran hombre, su majestad, un gran rey. Cuando yo veo a Salomón hablando de Dios, él dijo: aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Y él hace la oración cuando está dedicando la casa y dice: cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo. Otra vez, la grandeza, la majestad, pero también el hecho de que Él se baja a oír el clamor. Entonces, cuando nosotros tenemos clara la majestad de Dios, tenemos que crecer en nuestro sentido de reverencia a Él, de respeto hacia Él, de honra a nuestro Dios, de tenerle temor al Señor. No hay nada más bonito que una persona que le tiene temor al Señor, que dice: no, yo temo al Señor. No es que yo por eso no hago esto, porque yo tengo temor al Señor. Pero también, en segundo lugar, ¿cómo me ayuda el entender la majestad de Dios? Me ayuda en el sentido de que yo caigo de rodillas adorando a Dios. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, aquel día hablamos, el domingo pasado hablamos un poco de la idolatría. Yo no tengo a un Cristo con la cara ahí, pero yo tengo a un Dios majestuoso que viene a mi mente, lo que yo puedo imaginar de Él, la grandeza, y lo adoro con una actitud de humillación, por grande que yo sea, por grande, por inmenso que yo sea. Por eso aquí puede venir quien quiera que pueda venir a un culto: un presidente, un diputado, un senador, un abogado, un ingeniero, un médico, el que se crea grande. Pero el que se crea grande tiene que caer humillado ante el gran Dios. Y aquí, hermano, no importa tu traje, no importa lo que sea, pero tienes que caer humillado ante el gran Dios. Me encanta cuando Nabucodonosor dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, en Daniel 6:26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará mientras hasta el fin, perdurará hasta el fin. Aquí un rey se está humillando, un rey está reconociendo y dice: caigan de rodillas ante el Señor, tiemblen ante su presencia, ante la presencia del Dios de Daniel. Y cuando yo me humillo, cuando nosotros nos humillamos ante la majestad
de Dios, de nuestro Dios, o mientras más nos humillamos, mientras más conocemos, más nos humillamos, y mientras más nos humillamos, más exaltamos a Dios. Cuando uno se humilla, más exalta a Dios. No hay manera más grande que exaltar a Dios que cuando yo me humillo. Y quizá una cosa más, hay tantas cosas que se podría decir como respuesta de la majestad, del conocimiento de la majestad de Dios. Pero una más, una entrega confiada. Hermanos, ¿cuántos pueden entregarse a las manos de Dios? ¿Cuántos pueden ir esta mañana a su casa diciendo: wow, yo estoy en las manos de Dios y no importa lo que pase? ¿Usted le tiene miedo a su cáncer? Por ahí está la hermana Doris, linda mujer, ha estado peleando con el cáncer. ¿Le tiene miedo a su cáncer? No. ¿Le tiene miedo a su problema de riñones? No. ¿A qué le tiene miedo, pues? ¿A su economía? No. ¿A que no aparece el príncipe azul? No. ¿A que cómo va a ser para comer mañana? ¿Le tiene miedo? No. Lo que trae para mí el entender la majestad de Dios es de veras una confianza profunda. Como dice 1 Samuel 12:14: si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz, y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Te entregaréis al tenerle temor, al entender quién es Él. Y el salmista otra vez en 93:1: Jehová reina, se viste de majestad, firme es su trono delante de la antigüedad. Simplemente no hay nada, ni al tiempo, ni a las circunstancias, ni a nada. Simplemente yo estoy confiado, porque el Dios al que yo tengo es un Dios majestuoso. ¿Podemos adorar al Señor, hermanos? ¿Podemos estar tranquilos? ¿Podemos ir a este día a nuestra casa confiados de que no tenemos un diosito hecho de papel que llora y que no haya que hacer ante nuestros problemas? Tenemos nosotros a un Dios poderoso, no hecho de manos, no como hacen los hombres. No como hacen los hombres. Cualquier hombre que no tiene un concepto adecuado de Dios, agarran un palo, dice Isaías, lo cortan, le dan forma de ser humano y después lo adoran. Qué desgracia. Nosotros, hermanos, tenemos a un Dios que ni siquiera lo podemos comprender por su majestad, por su grandeza. No podemos comprenderlo, y eso nos da seguridad. Nos da seguridad. Yo creo el no comprender a Dios nos da seguridad. El no poder entenderlo, el no poder descifrarlo, nos da seguridad. Eso nos da alegría. Mis problemas, ay Dios, problemitas son como una gota de agua. Son como nada. ¿Están confiados en Dios? ¿Quieren adorarlo, iglesia? ¿Alaban a Dios por lo que conocen de Dios? Que de repente no es mucho, pero es lo suficiente como para caer de rodillas ante Él. Padre, esta mañana hemos predicado de ti, Señor, de tu grandeza, de tu majestad, que casi ni puedo hablar de tu majestad porque no la entiendo. Solo hay pequeñas comparaciones en tu palabra, pero me caigo ante ti humillado. Qué gran majestad, qué gran Dios, qué
incomparable eres. Te adoramos, gloriosa majestad. Te adoramos, bendito Señor.